Buenas noches a todos. Estoy un poco afónico, así que me disculpan por la... Bueno, el viernes pasado habíamos hablado de la aplicación de la derivada en la construcción de gráficos. Entonces vimos que para graficar una función íbamos a obtener información proveniente de dos fuentes. La primera fuente es la primera derivada y ahí definimos lo que son números o valores críticos, intervalos donde la función es creciente y o decreciente, y el día de hoy vamos a hablar de puntos máximos y mínimos. Haciendo un poquito de memoria sobre cómo ustedes grafican o graficaron en método 2 una parábola. Entonces habíamos visto que una función cuadrática donde el valor que acompaña a x cuadrado es negativo, es cóncava hacia abajo, ¿no? Una función cóncava hacia abajo. Y en el caso de las parábolas, el vértice coincide, ya sea con el punto máximo o con el punto mínimo. En el caso de una función cóncava hacia abajo, tendríamos un punto máximo, y en el caso de una parábola cóncava hacia arriba, perdón, tendríamos un punto mínimo. Entonces, el valor de x del vértice se obtiene con esta formulita, ¿verdad? Menos b sobre 2a. Y determinamos nosotros que el valor de x del vértice coincidía con el número crítico. Para determinar el punto máximo, aquí solo nos faltaría evaluar el x sub 0 en la función original, y ese sería el valor de x del vértice. Y siendo que esta función es cóncava hacia abajo, sería el punto máximo. Entonces sustituimos 2 en la función original y vemos que cuando x vale 2, llévale 5, ¿no? Entonces el vértice es el punto 2,5 y que, como habíamos dicho, coincide con el punto máximo en vista de que esta función es cóncava hacia abajo. Entonces, vamos a definir lo que es un punto máximo utilizando criterios de diferenciación. Entonces, se dice que una función tiene un punto máximo local en el punto c f de c, donde esta c es un número crítico. Es decir, si una función tiene punto máximo o mínimo, estos sucederán en un número crítico. Ahora, no necesariamente todo número crítico es punto máximo o mínimo, pero si hay, se va a suceder en un número crítico. Entonces, es punto máximo si antes del número crítico la primera derivada es positiva, es decir, la función es creciente, y negativa justo después del número crítico, es decir, decreciente, es decir, crece, decrece, ¿no? Entonces, ahí se forma un punto máximo. El punto mínimo sería lo contrario, ¿no? Entonces, una función tiene un punto mínimo local
en C, f de C, si la primera derivada es negativa para cualquier valor justo antes del número crítico y positiva para cualquier valor justo después del número crítico. Entonces analicemos lo que determinamos la semana, el viernes pasado. Entonces el viernes pasado vimos que en este intervalo la función crece. Mire que yo utilizo unas flechitas aquí para que me sirven de muletilla, que me sirven para interpretar visualmente donde hay puntos máximos y puntos mínimos. Entonces, en este intervalo la función es creciente, entonces pongo una flechita hacia arriba de izquierda a derecha. Recuerdan que eso hablamos de cuando una función es creciente. Y en el intervalo decreciente, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, dice la definición que es máximo si justo antes del número crítico, en este caso 2, la primera derivada es positiva. Mire, aquí está positiva la primera derivada. El número crítico 2 y negativa justo después del número crítico. Mire, negativa después. Entonces, positiva antes del número crítico 2 y negativa después del número crítico 2 se forma un punto máximo. Y aquí visualmente, a mí me gusta hacer esto porque visualmente yo puedo identificar donde hay puntos máximos y mínimos en vista que vamos a ver funciones que tienen más de un punto máximo o más de un punto mínimo, ¿no? Que tienen varios extremos relativos. Solo hicimos este ejercicio a forma de comparación de cómo ustedes determinaban cierta información que de igual forma se puede determinar con las derivadas de forma similar, pero no exactamente igual. Bien, entonces como hay punto máximo y mínimo, entonces vamos a determinar el punto máximo. Ya sabemos que el punto máximo se va a suceder en el número crítico 2. Es decir, vamos a evaluar 2 en la función original. Y recuerde, mire que nosotros hicimos ese cálculo con el vértice, ¿no? Sustituimos 2 en la función original y nos dio el valor de x del vértice, de y del vértice, perdón, que coincide en este caso con el punto máximo. Sustituimos 2 en la función original y tenemos que f de 2 es igual a 5. Entonces, como el punto es un par ordenado, el punto máximo se da en 2,5. Y si ustedes ven, es igual al punto que habíamos determinado aplicando los conocimientos que adquirimos en método 2. Bien, eh, en las aplicaciones de la derivada que veremos más adelante, es conveniente saber si una función tiene puntos máximos y mínimos sin necesidad de tener que graficar la función. ¿Okay? Ahorita, obviamente, vamos a graficar funciones, ¿verdad? Y le vamos a dar uso, pero más adelante, o también si usted quiere saber si en un número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo, entonces utilizamos lo que se denomina el criterio de la segunda derivada.
Bueno, aquí tengo prueba de la segunda derivada. En realidad no es prueba. Vamos a quitar esto de aquí. Y entonces vamos a ponerle aquí mejor. Porque yo lo he conocido así como criterio de la segunda derivada. Bien, ¿qué es lo que dice este criterio de la segunda derivada? Dice que identificamos un número crítico, ¿verdad? Y que existe la segunda derivada de esta función para cualquier valor de x en el dominio de la función. Es decir, que no tiene restricciones. Entonces, si nosotros sustituimos el número crítico en la segunda derivada y el resultado es un número negativo, entonces la función tiene un máximo relativo en C. Pero si el resultado es un número positivo, entonces la función tiene un mínimo relativo en ese número crítico. Apliquemos esto a este ejercicio. Entonces, vamos a poner aquí criterio de la segunda derivada. Bueno, conocemos la primera derivada y sabemos que la primera derivada es menos 2x más 4. Entonces, determinamos la segunda derivada. Y la segunda derivada sería menos 2. Pero mire lo que dice el criterio de la segunda derivada. Dice que para determinar si hay un punto máximo o un punto mínimo, vamos a evaluar el número crítico en la segunda derivada. Pero resulta que en este caso la segunda derivada no contiene variable, es una constante, la constante menos 2. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Esto sucede, por como le decía, estos criterios de derivación usualmente los aplicamos para funciones de grado mayor que 2. Pero obviamente esto siempre va a funcionar, aunque sea para funciones de grado 2. Entonces, vamos a poner aquí un apartado, un llamado de atención. Si la segunda derivada es una constante, si la constante es negativa, la función tiene un máximo absoluto en x igual c. Si fuese el contrario, ¿no? Es decir, si la constante
fuese positiva, entonces la función tiene un mínimo absoluto. Es decir, solo tenemos ya sea un punto máximo o un punto mínimo. Aquí nos resultó negativo, tenemos un punto máximo y sabemos que es un punto máximo porque es una función de grado 2, es una parábola, el vértice coincide con el punto máximo, la parábola es cóncava hacia abajo, y entonces el vértice coincide con el punto máximo, que es 2,5. Entonces, el criterio de la segunda derivada nos permite determinar, ¿no? Sin necesidad de hacer todo este trabajo, si en un determinado número crítico hay un punto máximo o un punto mínimo. Esto resulta beneficioso en las aplicaciones, ¿no? Porque cuando resolvemos ejercicios de aplicaciones económicas o de aplicaciones de administración, realmente no queremos determinar el gráfico de la función. Queremos nada más determinar puntos máximos y mínimos. Entonces, en estos casos es que nosotros comúnmente utilizamos el criterio de la segunda derivada. Si vamos a graficar, obviamente es preferible tener toda la información. Pero si usted quiere estar seguro, quiere verificar, también puede utilizar el criterio de la segunda derivada. Bien, vamos a ver este otro ejemplo. Lo bajé. Ok, aquí está. Bien, entonces vamos a resolver un ejemplo. Si ustedes ven, ahora ya la función, ya vimos que los criterios de diferenciación funcionan para graficar funciones, aunque sean funciones de grado 2. Entonces vamos ahora a graficar una función de grado 3. Bueno, no a graficar, vamos a determinar una información, la información tanto de números críticos y intervalos donde la función es creciente y decreciente. Y los puntos máximos y mínimos. Okay. Bien, entonces dijimos que lo primero que hacíamos es determinar los números críticos. Primer paso, determinar los números críticos. Entonces los números críticos, dijimos, se obtienen igualando a cero la primera derivada. En el caso de las funciones de
polinómica, ¿no? Si fuese un cociente, tendríamos que igualar a cero numerador y denominador. Entonces determinamos la primera derivada. La derivada de x al cubo, 3x cuadrado. La derivada de menos 3x es menos 3. Y la derivada de 1 es 0. Entonces ahora igualamos a 0 la primera derivada. X cuadrado menos 3 es igual a 0. Extraemos factor común 3, factor de x cuadrado menos 1. Factorizamos la diferencia de cuadrados. Este primero se hace 0 cuando x es igual a menos 1. Y este otro se hace 0 cuando x es igual a 1. Entonces, esos son nuestros números críticos. Habíamos dicho que los números críticos nos van a dividir a la recta numérica en intervalos. Y que esos intervalos, de esos intervalos íbamos a obtener los denominados valores de prueba para sustituirlos en la primera derivada y de acuerdo al signo del resultado clasificar a la función como creciente o decreciente en esos intervalos. Bien, entonces habíamos dicho también que en los exámenes siempre nos dan así los cuadritos, aún en los exámenes en línea, y si aparecen dos casillitas para números críticos, eso implica que son dos números críticos. Es decir, si al hacer mis cálculos solo me aparece un número crítico y aquí hay dos casillas, es porque algún error hemos cometido y nos hace falta uno. Bien, entonces ubicamos los números críticos y los ubicamos así como aparecen en la recta numérica. Recuerde, esto simula una recta numérica. Entonces, menos 1 y 1. Recuerde, en la recta numérica para acá está más infinito y por acá está menos infinito. Entonces, recuerde que habíamos dicho que los números críticos me van a cortar la recta numérica en intervalos. Si yo tuviera un pedazo de cuerda, ¿no? Y hago dos cortes, imagínese, los números críticos son los lugares donde usted va a cortar esa cuerda, ¿no? Entonces, si usted corta una vez, tendría dos pedazos de cuerda. Si corta dos veces, tendría tres pedazos de cuerda, es decir, tres intervalos. Mire, 1, 2, 3. El primer intervalo va desde menos infinito hasta menos 1. El siguiente intervalo va desde menos 1 hasta 1. Y el tercer intervalo va desde 1 hasta más infinito. Bien, vamos a determinar los denominados valores de prueba, tal como hicimos con el ejemplo anterior. Y los valores de prueba son números que se encuentran contenidos dentro de este intervalo. Entonces, entre menos infinito y menos 1, puede ser cualquier número, pero dijimos, uno busca lo que sea más sencillo de evaluar. Vamos a poner aquí menos 2, porque entre menos infinito y menos 1 está menos 2, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, pero prefiero el menos 2 porque sería el más sencillo de evaluar. Entre menos 1 y 1 está el 0. Y entre 1 y más infinito, 2. Bien. Luego mire que nuestra
tabla resumen, nuestro cuadro resumen, nos dice cuál es el signo de la derivada, porque recuerde que lo que nos interesa no es el valor numérico, sino si es positivo o negativo para poder clasificar el crecimiento o decrecimiento de la función. Entonces vamos a evaluar en la primera derivada. La primera derivada es 3 x cuadrado menos 3. Recuerden, lo que nos interesa a nosotros es únicamente el signo. Entonces vamos a sustituir el primer valor de prueba, que es menos 2. Menos 2 elevado al cuadrado es 4 por 3, 12, menos 3, 9. Yo podría escribir aquí 9 perfectamente, pero les decía yo, vamos a utilizar únicamente la referencia de que si es positivo o negativo. Como 9 es un número positivo, ponemos ahí que es mayor que 0. Luego vamos a evaluar 0 en la primera derivada. 3 por 0, 0. 0 menos 3 es menos 3. Aquí me da un número negativo. Y luego evaluamos 2. 2 al cuadrado, 4 por 3, 12, menos 3 es 9. 9 es un número positivo. La idea de no colocar el valor numérico es porque a veces se confunden en los exámenes y trasladan ese valor numérico al plano cartesiano. Y la definición solo establece si es positiva o negativa la derivada. Es lo único que nos interesa. No nos interesa su valor numérico. Bien, entonces, ¿por qué este valor numérico puede variar? Porque usted no necesariamente va a sustituir menos 2. Puede sustituir menos 100, menos 1.000.000. Entonces, estos datos, los valores numéricos cambiarían, ¿no? Pero lo que no va a cambiar es el signo, ¿no? Bien, entonces, en el primer intervalo, el signo de la derivada es positiva. En el segundo intervalo, negativa. Y en el tercero, nuevamente, positiva. Entonces, en este intervalo, la función crece. Aquí la función decrece. Y aquí nuevamente la función crece. Entonces, vamos a utilizar nuestra muletilla y dijimos que vamos a hacer una flechita así, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, en el intervalo donde la función crece, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, donde la función decrece. Y en este intervalo, obviamente, se vuelve a repetir, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Les decía yo que esto visualmente podemos identificar que aquí en este número crítico menos 1 hay un punto máximo y que en el número crítico 1 hay un punto mínimo. ¿Por qué? Porque así dice la definición, que si la primera derivada es positiva antes del número crítico 1,
y negativa después del número crítico 1, la función tiene un punto máximo local en -1. Y que si decrece antes del número crítico y crece después del número crítico, tendríamos un punto mínimo local. Entonces, claro, la definición, ¿verdad?, es correcto, es lo correcto, pero esto sí nos puede ayudar, sobre todo porque vamos a tener también, perdón, una idea de la forma que tiene el gráfico. Eso lo vamos a ver más adelante, que esto nos va a ayudar a de alguna forma, eh, realizar el trazo del gráfico. Estas líneas las trasladamos al plano cartesiano y nos van a servir para guiarnos y tener una idea un poco escueta, ¿no?, de eh, la forma que tendría el gráfico. Bien, entonces ya determinamos números críticos, ya determinamos los intervalos donde la función es creciente y o decreciente. Y la tercera parte de información son los puntos máximos y mínimos. En este caso tenemos un punto máximo y un punto mínimo. Calculamos entonces el punto máximo. Recuerden que determinamos el número crítico sería el valor de X del punto máximo. Entonces, lo que necesitamos es determinar el valor de Y. Entonces vamos a evaluar la función original con el número crítico. En este caso, el punto máximo está en -1. Entonces vamos a determinar f de -1. -1 al cubo es -1. -3 por -1 es 3 positivo. -1 más 3 es 2, más 1, 3. Entonces, el punto máximo es -1,3. Luego, vamos a calcular el punto mínimo. Entonces, vamos a evaluar ahora 1 en la función original.
1 al cubo es 1, menos 3 por 1, menos 3, 1 menos 3, menos 2, y menos 2 más 1, menos 1. Entonces, el punto mínimo va a ser 1, menos 1. Un tip, porque para que usted pueda darse cuenta cuando uno comete errores. Algo que hay que tener presente, si este es el punto máximo, el valor de y del punto máximo tiene que ser mayor que el valor de y del punto mínimo. Porque a veces cometemos errores y de repente nos aparece aquí menos 1, 3 y póngale que aquí le aparezca 1, 5. No puede ser, pues, porque si este es el máximo, entonces el valor de y del mínimo debería ser menor que este. Entonces, eso para el que lo tengan presente siempre que estén haciendo cálculos tanto de punto máximo como de punto mínimo. Bien, vamos a ahora hablar un poquito de la información que se obtiene de la segunda derivada. Ya vimos que de la primera derivada nosotros obtenemos los números críticos, intervalos donde la función es creciente y o decreciente, y los puntos máximos y mínimos. Este es el orden que está un poquito ahí enredado el orden de este. Este es el orden correcto. Entonces, sí, igual que como con la primera derivada, la segunda derivada vamos a tener tres cosas. De nuestra segunda fuente de información, que sería la segunda derivada, vamos a tener tres cosas. Primero, el posible punto de inflexión. ¿Y qué es un posible punto de inflexión? El posible punto de inflexión sería el equivalente al número crítico, nada más que ahora de la segunda derivada, ¿no? Se obtiene con la segunda derivada. Entonces, el posible punto de inflexión es aquel valor x igual c donde la primera derivada se hace cero o donde la primera derivada no existe. Eso es el posible punto de inflexión. Bien, luego la segunda fuente de, perdón, el segundo dato que vamos a tener son los intervalos donde la función es cóncava hacia arriba o donde la función es cóncava hacia abajo. Es decir, la concavidad. Vamos a ponerle aquí un pequeño subtitulito para ponerle
número 2 a esta. Entonces, concavidad hacia arriba. Una función es cóncava hacia arriba en un intervalo en su dominio si la segunda derivada es positiva para cualquier valor en el dominio o intervalo. Y una función es cóncava hacia abajo si la segunda derivada es negativa en el dominio o intervalo. ¿Se acuerda usted que por la primera derivada, si era positiva, la función es creciente? Si era negativa, la función es decreciente. Aquí, si la segunda derivada es positiva, la función es cóncava hacia abajo. Y si es negativa, perdón, si es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Y si es negativa, es cóncava hacia abajo. La segunda derivada tiene que ver con la concavidad. Por eso, el criterio de la segunda derivada para extremos relativos, se basa en eso. Porque si la segunda derivada es negativa, eso implica que la función es cóncava hacia abajo. Y en el caso de una parábola, cuando la función es cóncava hacia abajo, lo único que puede haber es un punto máximo. Entonces, claro, si nosotros evaluamos el número crítico en la segunda derivada y nos da como resultado un número negativo, significa que en ese intervalo la función es cóncava hacia abajo. Y si es cóncava hacia abajo, solo puede formarse un punto máximo. Bien, entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y punto de inflexión se vuelve punto de inflexión si la función cambia de concavidad en ese posible punto de inflexión, que sería el equivalente al número crítico. Entonces, si hay cambio de concavidad allí en el punto de inflexión, entonces, en el posible punto de inflexión, perdón, entonces se vuelve punto de inflexión, porque no necesariamente va a haber cambio de concavidad. Si no hay cambio de concavidad, no es punto de inflexión. Se llama punto de inflexión solo si cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Bien, vamos a concluir por el día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o duda. Bien, si no hay consultas, entonces concluimos por hoy y continuamos mañana. Tengan todos